Buenas noches, compañeros. Yo voy a seguir con lo que es el fósforo, otro electrolito muy importante, y que todo esto va de la mano con lo que ya mencionó Nancy. El fósforo y calcio y vitamina D son dos electrolitos y una vitamina que van a ir de la mano, y que siempre que haya alteración en uno, va a haber alteración en el otro. Entonces, para empezar, las consideraciones generales del fósforo: tenemos que el fósforo es un anión divalente, va, va a estar abundante en células metabólicamente activas, sabiendo que el fósforo es parte del metabolismo energético del cuerpo para la producción de ATP. Nos va a mantener la energía en forma de glucólisis, y se encuentra en las células, en el ADN, en el ARN. Por lo tanto, es importante mantener las concentraciones normales de esto. Para el fósforo no se necesita suplementos en, en el ser humano, por ejemplo, porque toda la dieta, la mayoría de alimentos contiene fósforo, como por ejemplo en los lácteos, en los derivados de los granos, en las carnes, en los huevos, nueces, legumbres, frijoles. En todos esos tipos de alimentos se van a encontrar fósforo, que es necesario para la dieta. Por lo tanto, no se necesita suplemento, y muchas veces una dieta que no es balanceada puede llevar a una deficiencia de fósforo. También, además, porque es fundamental para la formación de hueso, y vamos a tener un 85% del fósforo en los huesos, y el otro 15% va a estar distribuido en las células. El equilibrio del fósforo, que ya es un poco, lo voy a decir más rápido porque es algo que ya dijo mi compañera, que principalmente es por la hormona paratiroidea, que se regula con el calcio. Al haber un aumento de calcio y se secrete, bueno, al haber una disminución de calcio que active la hormona paratiroidea, va a hacer que disminuya el fósforo. Porque ¿cómo lo va a disminuir? Cuando se activa o hay aumentos de hormona paratiroidea, se va a excretar por medio de la orina el fósforo. También otra hormona que está muy implicada con el fósforo es la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina lo que va a causar es que, al haber concentraciones aumentadas, va a hacer que el fósforo entre a la célula. Entonces van a haber condiciones, que ya las voy a mencionar, en la cual los aumentos de insulina pueden provocar una hiposfosfatemia. También el calcitriol tiene mucho que ver con las concentraciones de fósforo, ya que el calcitriol, que es el metabolito activo de la vitamina D, que se secreta por estimulación de la hormona paratiroidea, también va a causar que el fósforo y el calcio se vayan a absorber en el intestino delgado. Entonces, al no haber vitamina D, también puede ser una causa de alteración en la concentración de fósforo. Entonces, voy a empezar primero con hipofosfatemia. Lo he puesto así, pero voy a hablar primero solo de hipofosfatemia, y después me voy a regresar para hablar de la hiperfosfatemia. La hipofosfatemia lo vamos a tener en cuenta como que es la concentración abajo de 2,8 miligramos por decilitro. Valor a tener en cuenta, que va a ser importante para hacer diagnóstico. Esta hipofosfatemia se puede dar por diferentes causas. Una va a ser la alteración en la absorción intestinal, otra va a ser un aumento en la excreción renal, y otra va a ser en el trasvase transcelular. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el fósforo, por acción, por ejemplo, de la insulina, vaya a pasar al interior de la célula. La alteración en la absorción intestinal se puede dar en síndrome de malabsorción, cuando tengamos deficiencia de vitamina D. Por cualquiera de esas causas puede dar una hipofosfatemia. ¿Por qué? Porque ya no va a haber absorción correcta del fósforo, igual que en los síndromes. También en el alcoholismo crónico puede haber una disminución del fósforo. Además, que en la excreción renal, cuando tengamos concentraciones elevadas de hormona paratiroidea, como por ejemplo en patologías como el hiperparatiroidismo, que tengamos concentraciones elevadas,
va a causar que se secrete grandes cantidades por la orina, y también esto va a ser una prueba importante para detectarla. También en el hiperparotiroidismo secundario, terciario, además que puede aparecer en diuresis osmótica, en la cual hay una excreción de varios electrolitos por la orina, que entre estos puede estar el fósforo. También en el raquitismo por hipofosfatemia, ligado al cromosoma X, que son enfermedades genéticas, como en el síndrome de Fanconi, puede también causar estas hipofosfatemias. Además, el transvase transcelular, que me refería a esto, que cuando el fósforo que está extracelular pasa dentro de la célula, y este se puede dar en los síndromes de retroalimentación. Estos síndromes es cuando un paciente desnutrido se le indica una dieta, pero se le hiperalimenta. Como todo en medicina, se tiene que llevar con cuidado, no se puede pasar a los extremos. Esto es lo que pasa en este tipo de pacientes desnutridos, que se lleva al extremo de la hiperalimentación, causando concentraciones de insulina elevada, que va a causar que el fósforo pase adentro de la célula. Entonces, también es a tener en cuenta eso, además que en las alcalosis respiratorias puede causar hipofosfatemia. Entre las manifestaciones clínicas que vamos a tener van a ser que normalmente las manifestaciones las vamos a tener cuando hayan concentraciones séricas de fósforo abajo de 1 miligramo por decilitro. Y estos efectos orgánicos muchas veces van a ser porque abajo de estas concentraciones se va a empezar a notar incapacidad del organismo para producir ATP, para la administración de oxígeno. Y entre las lesiones musculares que vamos a tener van a ser rhabdomiólisis, va a ser que son la destrucción de las células musculares, que esto va a causar una hipofosfatemia, también va a causar alteraciones en la función diafragmática, insuficiencia cardíaca, anomalías neurológicas como parestesia, disartria, confusión, estupor, convulsiones y coma. Todas estas, si se fijan, son alteraciones que son muy parecidas a las alteraciones como cuando disminuye el calcio. ¿Por qué? Porque van muy de la mano estos dos electrolitos. Y otros muy raros, pero que también puede haber, son la hemólisis y la disfunción plaquetaria. Puede pasar. Entre las pruebas diagnósticas que para detectar una hipofosfatemia, podemos ocupar primero las concentraciones séricas. Después también podemos ocupar la excreción de fósforo en orina, y esta es muchas veces en pacientes hospitalizados, que podemos observar en una excreción renal mayor a 100 miligramos de fosfato en la orina en 24 horas, o una excreción fraccional de fosfato mayor al 5%, que nos puede indicar que hay una pérdida renal excesiva de fósforo. También otra forma de poder detectarlo es por medio de la concentración sérica del metabolito activo de la vitamina D, el 25-hidroxicolicalciferol, que esto nos va a sugerir que al haber una concentración baja de esta, va a haber una deficiencia en la mala absorción del fósforo. Entonces esa va a ser la causa de que estemos con la hipofosfatemia. Entonces siempre es importante enviar estos exámenes para detectar cuál es la causa en sí, lo que me está causando la hipofosfatemia. Entre los tratamientos, lo vamos a desglosar en tratamiento cuando haya una hipofosfatemia moderada aguda, que esto es cuando las concentraciones van de 1 a 2.5 miligramos por decilitro. Y esta muchas veces se debe por el trasvase transcelular, que es por cuando la insulina causa que el fósforo pase adentro de la célula. Muchas veces esta no necesita tratamiento, sino que va a ser asintomática. La otra forma de tratamiento es cuando tengamos una hipofosfatemia grave aguda, que esta va a ser cuando las concentraciones estén abajo de 1 miligramo por decilitro.
y esta sí ya va a necesitar un tratamiento con fosfato. En este caso, un fosfato, en este caso podemos ocupar el fosfato de potasio, que es 1.5 mil equivalentes de potasio por mililitro de fosfato, o el fosfato de sodio, que este es 1.3 mil equivalentes de sodio por mililitro de fosfato. Y me equivoqué, era por mililitro de fosfato, por milimol, perdón, de fosfato. Y estos se van a administrar en infusión de 0.08 milimol por kilogramo o 0.16 milimol por kilogramo en 500 mililitros de solución salina al 0.45% por vía intravenosa durante 6 horas. La otra, la otra causa o la otra división de hipofosfatemia es la crónica, que en este caso muchas veces, y es más frecuente que una hipofosfatemia crónica, sea por deficiencia de vitamina D. Entonces, primero debe tratarse la deficiencia de la vitamina D, y esta se trata por la suplementación oral, ya sea de 0.5 a 1 gramo de fósforo elemental 2 a 3 veces al día, pero también se pueden ocupar en estos fósforo elemental, se puede encontrar en preparaciones en cápsulas que vengan con otros electrolitos como sodio, potasio, y esa se ocupa en casos de que los, los desequilibrios electrolíticos sean varios. En el caso de la hiperfosfatemia, vamos a tener que la hiperfosfatemia será cuando las concentraciones séricas sean arriba de 4.5 miligramos por decilitro. Y las causas de estas van a ser por el trasvase celular también, por la disminución de la excreción urinaria, por el incremento del consumo o la movilización endógena del fósforo y el consumo excesivo de laxantes. En el caso del trasvase transcelular, en los casos de rhabdomiólisis, que sucederá lo contrario, que al haber rhabdomiólisis y las células musculares empiecen a romperse, todo el fósforo que está en estas células musculares empezarán a salir y estarán extracelularmente, lo que va a causar que se dé la hiperfosfatemia. También la acidosis metabólica es otra causa de una hiperfosfatemia. También las hipoinsulinemias, que van a reducir el flujo de fósforo al interior de la célula. También el aumento de la ingesta, como ya lo mencioné antes, aumentar ingesta de alimentos que contengan grandes concentraciones de fósforo nos puede causar la hiperfosfatemia. Además, la disminución de la excreción renal, que se puede dar en el contexto más que todo de los pacientes renales, que se descompensan muy fácilmente debido a que la disminución renal la función renal está disminuida, entonces ya no se excretan los electrolitos de manera adecuada. Entre las manifestaciones de hiperfosfatemia, muchas veces estas van a ir de la mano con la hipocalcemia y la metástasis de los tejidos blandos. En estos casos, podemos presentar la calcifilaxia, que este término se refiere a cuando hay una isquemia tisular. Entonces, esta isquemia tisular que se puede producir por la calcificación de los vasos sanguíneos más pequeños, y esto puede causar trombosis. También por la osteodistrofia renal. Entre las pruebas diagnósticas que vamos a tener para la hiperfosfatemia, principalmente va a ser las concentraciones séricas de fósforo en sangre, que muchas veces van a ir acompañadas de hipocalcemia, como están reguladas entre ellas. Entonces, muchas veces vamos a encontrar una hipocalcemia con una hiperfosfatemia. Y en las hiperfosfatemias crónicas se va a contribuir al desarrollo de la osteodistrofia renal. El tratamiento de la hiperfosfatemia también lo vamos a dividir en cuando es aguda y cuando sea crónica. En los casos de que sea aguda,
muchas veces se puede corregir aumentando la excreción renal de fósforo, pero esto va a estar muy limitado en casos de los pacientes renales, como ya lo mencioné anteriormente, que en estos pacientes, por la función renal, es que no están secretando el fósforo. Entonces, primero, en estos pacientes es la recuperación de la función renal, que en estos casos van a mejorar en gran cantidad cuando se les aplique la hemodiálisis, que van a excretar esa cantidad de electrolitos que tengan en sangre. También se puede ocupar la acetazolamida, que este ayuda a que aumente la excreción renal de fosfato. La acetazolamida que se ocupa de 15 miligramos por kilogramo cada 4 horas. Y en los casos de la hiperfosfatemia crónica, en estos casos que va a ir de la mano siempre con insuficiencia renal crónica, el tratamiento muchas veces va a consistir en la reducción de la ingesta de fósforo. En, la, en todos estos pacientes se les tiene que dejar una dieta adecuada a, a su enfermedad. Entonces muchas veces va a consistir en disminuir la ingesta de fósforo y los alimentos que contengan fósforo. Y eso sería más que todo lo que le traía preparado así como resumen para que se lleven en cuenta los puntos básicos de una hipofosfatemia y una hiperfosfatemia. Les dejo la invitación a que nos sigan en la página de Medical Life, que es un proyecto que estamos teniendo con compañeros para poder ayudar a todos a recordar mientras estamos en Instagram, con encuestas diarias, post diarios, con información que ocupamos en los hospitales, que ocupamos en tutorías y en la vida médica que vamos a tener profesional, que lo vamos a tener que estar recordando toda la vida. Nos pueden seguir en Instagram y en Facebook. Y otra página que también es de nuestros compañeros que están haciendo un esfuerzo por llevar contenido a Instagram, que es Medicina Interactiva, que también traen material educativo todos los días con videos, tienen su propio canal de YouTube en donde pueden ir a ver otros temas que también son importantes de repasar, porque muchas veces, aunque ya lo hayamos visto, pero siempre se olvidan. Entonces, estarlo repasando es la mejor forma de aprenderse las cosas. Right here in the middle ground is where we'll stay.